Muy buenos días, tengan todos los presentes y audiencia en general. Quien les habla, Neivis Mercado, doctora en educación. En el día de hoy tenemos dos temáticas muy importantes en el campo de la educación, como es hablar de multiculturalidad y diversidad en educación. Tenemos 3 licenciados expertos en educación. Hoy nos acompaña el licenciado José Carrasquilla, el licenciado Juan Torregrosa y nuestro ingeniero Carlos Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Soy Neivis Mercado, doctora en educación. Al hablar de multiculturalismo en la educación, este impacta la práctica docente al exigir nuevas estrategias inclusivas. La adaptación de materiales, el reconocimiento de identidades diversas y la creación de ambientes donde todos los estudiantes puedan participar. A nivel institucional, se promueve una cultura más democrática, se reducen prejuicios, mejora la convivencia y fortalece las competencias interculturales necesarias en sociedades globalizadas. Para los estudiantes, se refuerza la autoestima, el sentido de pertenencia y el desarrollo de habilidades para interactuar respetuosamente con otros. Apreciados licenciados, expertos en educación, vamos a iniciar con las preguntas de las cuales podemos sacar muchas cosas favorables que implican en el ejercicio y el desarrollo de nuestra labor como docente. Expertos en educación. Iniciamos con la ronda de preguntas. Tenemos la primera. ¿Cómo define usted el multiculturalismo dentro del contexto educativo? Bueno, cabe aclarar que como corriente social, política, cultural, incluso económica, el multiculturalismo promueve valores, convivencia, diferencias culturales dentro de una misma sociedad. Entonces, para ello, lo que vamos a tratar de hacer hoy es hacerla o verla inmersa en el campo de la educación para poder resolver algunas situaciones que se presentan en el aula, en las clases, en el medio educativo y dentro de ese proceso educativo con respecto a la diversidad cultural. En el campo de la educación, el multiculturalismo se basa en varias ideas claves y puntuales. Por ejemplo, el reconocimiento a la diversidad cultural, la igualdad y el respeto por cada una de las culturas o entre culturas, la protección y promoción de identidades culturales y la convivencia pacífica y el diálogo intercultural. Básicamente, en esos puntos, en el campo de la educación, se mueve el interculturalismo en las áreas de conocimiento y en el aula como tal. Licenciado Juan Torregrosa, tenemos la segunda pregunta para usted. ¿Qué transformaciones ha visto en la cultura escolar a partir de la implementación de prácticas multiculturales? Bueno, ha sido evidente un mayor respeto hacia la diferencia en cuanto a las raíces autóctonas de nosotros acá como comunidad en Malambo, ya que somos parte de la cultura mocaná, y se ha visto mucho el sentido de pertenencia hacia nuestras raíces y la riqueza cultural que tenemos acá en Malambo, partiendo del punto en el que hace algún tiempo se le hizo una entrevista a unas adolescentes de acá del municipio en donde se les decía que ellas eran malamberas y ellas se sentían avergonzadas de ser consideradas malamberas, decían que no, que ellas vivían en el Concord, pero que ellas no eran malamberas, sin pensar que el Concord es simplemente un barrio que hace parte de toda la cultura de acá de Malambo. Entonces hay un mayor respeto hacia las raíces que tenemos y a la diversidad y riqueza que tenemos como cultura. También cabe aclarar que la multiculturalidad en el campo de nuestro bello municipio Malambo. Malambo ha sido un municipio que ha recogido muchas culturas. Primero, en el momento de la pandemia, la gente se movilizó, vino, se mudó a Malambo, pero mucho antes de eso, cuando la época de la violencia, Malambo fue un municipio que recibió mucha gente de todas las regiones del país que fueron aceptadas. Y por último, recalco que la comunidad que vino desde Venezuela también forma parte de esa multicultura y que se ha mezclado con nosotros y ha sido aceptada en el campo social en Malambo.
Continuando con la tercera pregunta, tenemos: ¿qué obstáculos se enfrenta actualmente para desarrollar la enseñanza como un enfoque multicultural? Uno de los obstáculos que se nos presentan a menudo es la falta de la capacitación a los docentes, la limitación que tenemos con las herramientas, los materiales y la resistencia al cambio de algunos compañeros, inclusive de algunos estudiantes. También cabe mencionar la poca participación que tienen las familias dentro del entorno escolar. Del multiculturalismo a la diversidad. Desde la perspectiva antropológica, la diversidad cultural transforma la educación al mostrar que la escuela no es neutral, sino un espacio donde se cruzan culturas. El enfoque intercultural promueve el diálogo, el reconocimiento de identidades, la justicia social, participación activa y la mediación del docente. Cuando ésta se implementa, mejora la convivencia, se reducen los prejuicios y fortalece competencias ciudadanas y comunicativas. También exige a la escuela revisar prácticas que reproducen desigualdades y avanzar hacia estructuras más inclusivas. La siguiente pregunta: ¿qué estrategias pedagógicas utiliza para generar diálogos entre estudiantes de diferentes orígenes culturales? Como estrategias podríamos incluir contenidos que reflejen diversas culturas, incorporar, por ejemplo, textos, autores, historias, ejemplos de diferentes grupos culturales, mostrar perspectivas múltiples sobre un mismo hecho histórico, dando pie para que el estudiante pueda contestar, refutar, interactuar, preguntar, generando en ellos una inquietud sobre el contexto cultural del que estamos tratando. La siguiente pregunta: ¿reconoce en su práctica elementos que permiten comprender identidades, tradiciones en contextos culturales mediante un enfoque antropológico? Sí, claro que sí. Al llevar al estudiante a ese análisis de sus prácticas diarias, en donde se ve inmerso en toda la cultura, pero a veces no es consciente de ello y no se siente parte de esa cultura. Desde la salida a la casa, encontrarse con sus amigos en el entorno, las prácticas, los saludos, las festividades, que hay varias acá en el municipio, de los que ellos son parte principal y primordial como semilleros y como futuros gestores de la cultura acá en Malambo, pero al sentarse a analizarlo se dan cuenta de qué tan ricos son culturalmente y cómo ellos están impregnados en su vida diaria de todo este contexto cultural. La siguiente pregunta: ¿qué cambios percibe en la participación, identidad y autoestima de los estudiantes cuando se reconocen sus culturas? Al implementar estas estrategias pedagógicas, hemos visto que los estudiantes han aumentado su motivación y participan con mayor seguridad, fortaleciendo su sentido de pertenencia en todo su entorno y su cultura. Hablamos de percepción en la participación, en la identidad y en la autoestima. A nivel participativo, un estudiante que se integra con otros se siente cómodo, se siente aceptado, se siente complementado con el compañero. A nivel de identidad, él se identifica consigo mismo, pero también reconociendo al otro. Eso le hace sentir una autoestima clara, una autoestima sencilla y se siente vinculado dentro del proceso educativo. Hablando de multiculturalidad y interculturalidad, la educación superior desempeña un papel clave en la formación de competencias interculturales, esenciales en el actual contexto organizacional globalizado. El enfoque multicultural e intercultural permite desarrollar habilidades como comunicación efectiva entre culturas, el trabajo colaborativo, la empatía, flexibilidad cognitiva y resolución pacífica de conflictos. La implementación de este enfoque transforma tanto a la práctica docente más metodología participativa e inclusivas, así como las dinámicas institucionales,
políticas de diversidad, ambientes más democráticos y a nivel estudiantil fortalece identidad, convivencia y la capacidad para su interacción laboral en contextos diversos. La siguiente pregunta: ¿qué entiendes por competencias interculturales en estudiantes universitarios? Básicamente están enfocados hacia las habilidades de cómo comunicarse, interactuar y trabajar respetuosa y responsablemente con otros estudiantes, con otras culturas, con personas que vienen de diversos espacios e incluso con etnias, con personas de diferente tendencia sexual. De hecho, en este marco de la educación superior es donde más se tiene que ver la interculturalidad o el interculturalismo, porque la persona tiene mayor capacidad de entendimiento del desarrollo en el que se ve envuelto el mundo, y estamos hablando a nivel globalizado de futuros profesionales. Siguiente pregunta: ¿cómo cree que las competencias interculturales adquiridas en la educación superior influyen en el desempeño profesional de los egresados? Le permite adaptarse de una mejor manera en el ámbito laboral ante cualquier contexto al cual se enfrente, ya que como futuros profesionales o como profesionales que ya están laborando, van a encontrarse con muchas culturas y diferentes prácticas en las cuales van a tener que verse inmersos para poder desarrollar sus habilidades y sus competencias profesionalmente hablando. Asimismo, ante cualquier dificultad que se pueda presentar, estar abiertos a la comunicación asertiva y a la resolución de conflictos culturales ya adaptados no solo al campo de la formación profesional, sino también al desenvolvimiento en el campo laboral. La universidad desarrolla políticas, programas o proyectos para promover la interculturalidad. Sí, sin duda la universidad o el campo universitario impulsa actividades formativas, inclusive materias que tienen mucho que ver con la interdisciplinariedad. Esto le permite al profesional encontrarse con otros participantes que tienen un horizonte diferente a su formación académica. También podemos observar proyectos comunitarios, espacios académicos que valoran la diversidad. También es bueno resaltar que en las universidades hay espacios a nivel artístico que promueven mucho el campo de la cultura y la interacción de las diferentes expresiones artísticas, teatro, música, danza, y en esta riqueza cultural es donde más la persona se siente permeabilizada y de pronto se integra más con las diferentes culturas. Asimismo, el enfoque de género en la educación transforma la educación para visibilizar y cuestionar desigualdades, estereotipos que afectan las trayectorias educativas, modificando prácticas docentes, materiales y lenguajes para promover igualdad real, fortaleciendo la convivencia escolar, reduciendo discriminación, violencia y micromachismo, impulsando además políticas institucionales de equidad, prevención y protección, de tal manera que mejoran la participación, la autoestima, autonomía de estudiantes y de todos estos géneros que van transformando la cultura escolar, promoviendo relaciones más reales, sanas, democráticas e inclusivas. ¿Cómo entiende usted el enfoque de género en el ámbito educativo? El enfoque de género en el campo educativo es una perspectiva que busca garantizar, promover, incentivar, motivar, sobre todo la igualdad y la equidad. En el campo educativo hay que tener mucho cuidado con esto porque nosotros debemos enfocarnos en quién es la persona, sus valores, sus proyectos, sus preceptos, su vida como tal, como ser humano, siempre recalcando el respeto mutuo y sobre todo la igualdad y la equidad que buscamos entre géneros. La siguiente pregunta:
Identifica en el aula estereotipos de género en la participación, intereses o comportamientos de los estudiantes. Sí, de hecho sí, se ven diferentes intereses, tanto de chicos y chicas, así como los roles y la participación en el ámbito educativo. Personalmente tuve la experiencia de ser miembro de un proyecto llamado Pequeñas Aventureras. Trabajamos con niños en CDIs en el distrito de Barranquilla, en donde estábamos trabajando lo que era la ciencia y las matemáticas, pero enfocándolo a la igualdad de condiciones y de roles, tanto para los niños como las niñas. De allí el nombre del proyecto Pequeñas Aventureras, porque veníamos repitiendo estereotipos o cánones de nuestros antepasados, en donde las mujeres no tenían las mismas oportunidades de hacer ciencia, de acercarse al conocimiento o a las matemáticas. Entonces, a través de ese proyecto buscamos mostrar a las niñas principalmente que tenían las mismas capacidades que los chicos de poder alcanzar todas estas metas que de pronto en generaciones anteriores no se podían visualizar desde el punto de vista de una mujer. ¿Ha hecho ajustes a su lenguaje para hacer más inclusivos o no sexistas? Sí, sin duda procuro todo el tiempo cuidarme y utilizar términos más neutrales que me permitan incluir a todas las personas sin distinción alguna. Términos como el estudiantado, términos como la ciudadanía, como el personal, es un ejemplo de esos términos que uno procura todo el tiempo utilizar para que nadie se sienta agredido de alguna manera. Seguidamente hablamos de la educación transformadora de género, que busca modificar estructuras, relaciones y prácticas que reproducen desigualdades. No solo identificarlas, sino su impacto que los estudiantes permite mayor pensamiento crítico frente a los roles y estereotipos. Mejora la autoestima, la participación, voz y liderazgo. Reduce el comportamiento discriminatorio y violencia simbólica, mientras que los docentes transforman las prácticas, sus materiales y el lenguaje, promoviendo mayor conciencia de sesgos, estructuras de poder y desarrollo de rol docente como agente de cambio social. A nivel de la institución se presenta la cultura más equitativa e inclusiva, promoviendo políticas y protocolos para prevenir violencias de género y clima escolar más seguro, democrático y respetuoso. A continuación tenemos: ¿qué cambios considera necesario para reimaginar, repensar una educación más justa e inclusiva? Bueno, yo pienso que ante esta pregunta, reimaginar una educación más justa e inclusiva, deberíamos proyectarnos un poquito a una reingeniería de nuestra perspectiva del ser humano, sobre todo porque en la práctica pedagógica nosotros deberíamos no solo revisar materiales, sino cómo trato yo al otro, cómo percibo yo al otro, cómo siento yo al otro. Y no tengo que pensar en que lo que yo le voy a transmitir a esa persona como conocimiento, como enseñanza, y que va a recibir como aprendizaje, tiene que ver con una perspectiva de género, por ejemplo. ¿Sí? Yo considero un cambio necesario es en la conciencia de la persona, en la aceptación por el otro y con el otro, pienso yo. ¿Cómo aborda situaciones de discriminación, de violencia o actitudes sexuales entre los estudiantes? Bueno, principalmente se dialoga con los involucrados, se sigue la reglamentación o, como llamamos nosotros, los protocolos institucionales. Se hace un alto, porque si esto ocurre durante el acto pedagógico, pues no podemos, ¿cómo decirlo? Como minimizar la situación, sino que hasta no hacer una reflexión, no solo con los involucrados, sino con todos los que hacen parte de la comunidad educativa, en este caso, el aula de clases, no podríamos avanzar. Porque pasar por alto una discriminación de género o algún
el lenguaje, por decirlo así, sexista o que quiera minimizar el rol de las mujeres dentro del acto pedagógico, pues no podríamos avanzar si no repensamos esto, si no reflexionamos y si no nos comprometemos todos a un cambio. Debe haber un acuerdo no solo entre los dos involucrados, sino entre todos los que fuimos testigos de este acto en el cual se discriminó o se estereotipó, ya sea a un estudiante o a alguien que haga parte de la comunidad educativa. ¿Cómo se percibe usted en su rol como agente de cambio frente a las desigualdades de género? Personalmente considero que soy un mediador que promueve la igualdad, la sensibilidad y acompaña los procesos de transformación en el aula. Es lo que buscamos todo el tiempo como docentes, tratar de que los estudiantes vivan un entorno armónico, que el aprendizaje sea sano y así pues brindarles una mejor formación académica. ¿Qué resistencias ha encontrado por parte de estudiantes, de colegas e incluso de familiares? Bueno, miren, hablando de tradición, la tradición siempre nos enmarca en un contexto meramente machista por lo general, ¿no? Y esas prácticas generan prejuicios que en el campo de la interacción nos llevan a repetir patrones, ¿sí? La tradición nos puede llevar a eso. Y esa resistencia que hemos encontrado en los estudiantes, en padres de familia, a veces nos bloquea para nosotros poder seguir en el campo de la educación, integrando a los muchachos, a los jóvenes, a los estudiantes de manera continua o con los otros, buscando un poco más de aceptación entre ellos y con ellos. Excelente participación, compañeros. De verdad fue muy grato compartir con todos ustedes y público en general de esta experiencia, este espacio en el que ellos como partícipes, formadores en la educación, mostraron y se mostraron tal cual como es su práctica en el aula de clase. Es para nosotros grato impartir conocimientos y además dejar un legado a la comunidad que se educa a diario en estas instituciones. Instituciones de carácter oficial que promueven el amor, el respeto, la integralidad de las personas sin distinción de género, clase, dando nosotros lo mejor que tenemos en nuestro corazón para la educación de nuestro país. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento en donde a través de este encuentro, de este diálogo que tuvimos, sabemos que vamos a dejar mucho conocimiento a todas las personas que se educan, que se forman y sobre todo que son investigadores. Investigadores que de una u otra forma aportan un granito de arena a toda la comunidad investigativa. Es un placer para estar con ustedes y hasta la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad a través de su experiencia y conocimiento sobre los temas tratados. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la audiencia. Feliz día para todos.